Muy buenos días. Gracias a todos los participantes el día de hoy en este panel de discusión. Gracias por acompañarnos aquí en una mañana en Guadalajara nublada, lluviosa, pero el sol sale cada día, ¿no, muchachos? Entonces, continuamos con este esfuerzo que hacemos para poder compartir información verificada y validada. Y el día de hoy, en este panel de discusión que se denomina Disrupciones en el sector solar, esta nueva normalidad, pues es un honor para mí compartir la mesa con ustedes como líderes de las 4 asociaciones del país, de los 4 pilares fundamentales de esta representación como órganos civiles, ¿verdad? Como esta parte de poder darle una voz a toda esta industria que gira alrededor de las energías renovables y principalmente de la energía solar. Angélica, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, presidenta de ANES. Muchas gracias, Angélica. Gracias a ti, Carlos, por la invitación y gracias a todos por su asistencia. Y pues para el sector de, pues muchos son ingenieros, felicidades también. Exactamente. Gracias, Angie. Israel Hurtado de Azolmex, gracias Israel por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Igualmente me sumo a las felicitaciones el Día del Ingeniero y gracias por la invitación. Gracias, Israel. Sebastián Ramírez, vicepresidente de AMIF. Bienvenido, Sebastián, qué gusto verte. Muchas gracias, Carlos, un placer. Aquí estamos. Javier Romero, director de ANFEF. Gracias, Javier, como siempre. Tercera vez que estamos aquí juntos. Gracias. Así es, buenos días, felicidades a todos los ingenieros y a los que nos tratan como ingenieros, pero que tampoco somos ingenieros. Gracias a todos y bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir aquí en pantalla para todo nuestro público estos 4 temas que comentaremos el día de hoy. A casi 100 días de ser declarada la emergencia sanitaria, bueno, ¿en qué posición nos encontramos después de tantos días? Ha sido un reto para todas las empresas, para todos los giros, ¿sí? ¿Y cuáles son las oportunidades que vemos? Después comentamos acerca de este panorama energético de acuerdos, políticas, programas emitidos desde aquel 29 de abril por SENACE, CENER, pero obviamente con un trasfondo, un pasado desde los certificados de energía limpia. Continuamos con un estatus de la generación distribuida, donde nos gustaría aclarar y llevar al entendimiento de realmente qué sí aplica para generación distribuida, qué impacto hay de todo lo que se ha visto en las noticias, informar correctamente tanto a los consumidores o hoy que son prosumidores, a los futuros consumidores de electricidad solar y a toda esta comunidad que hoy nos acompaña de empresas que principalmente estamos en el sector solar. Al final, una visión desde su perspectiva, nos gustaría mucho escucharla hacia la gran escala y distribuida, una visión hacia futuro y recomendaciones y posteriormente abrimos el espacio para preguntas y respuestas del público. A todo nuestro público les recordamos que las preguntas les daremos lectura al final, a las 10, alrededor de las 10:50. Por favor, hagan las preguntas a través de la sección de Q&A aquí de Zoom y todas las preguntas son bienvenidas. Si desean que alguien en particular responda a su pregunta, por favor, ahí mismo nos lo comentan. Entonces, pues bien, a casi 100 días de esta emergencia sanitaria, Angie, me gustaría que nos puedas dar una lectura de los retos y las oportunidades que hemos visto en el sector, desde ANES, desde tu perspectiva. Adelante, Angie, por favor. Sí, gracias, Carlos. Pues realmente esta pandemia nos ha enfrentado pues a un reto muy, muy importante, no solo en el sector energías renovables, sino pues en global en todos los sectores del país, ¿no? Y al ser una industria principalmente de servicios en el tema, por ejemplo, de la generación distribuida, al pues irle mal a los usuarios finales que van a ser los que consuman o requieran de estos servicios, pues realmente la situación no ha sido muy, muy, muy alentadora, ¿no? Para el sector. En México, pues se ve que va a haber una caída de alrededor de, pues, incluso más de lo que se pronostica para el mundo de menos 33%. Entonces, pues realmente nos enfrentamos a un reto mayúsculo, ¿no? Lo que tenemos que ver, pues esos
cómo va a ser la recuperación para México, ¿no? Ya estamos en esa desaceleración, y qué tenemos que hacer para que la recuperación realmente implique crecimiento y no sea una recuperación lenta y que no se recupere incluso en lo que se ha logrado, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Es que muchos de nuestros socios que son pymes y MIPYMES, pues han tenido que, en un 80%, han tenido que posponer inversiones, un 70% ha detenido el gasto en capacitaciones, en entrenamiento al sector. Incluso, pues se ha mostrado también despidos, ¿no? Que esto es también un punto que tenemos que trabajar. Lo que vemos es que, y lo que hemos tratado de impulsar en ANES, es continuar brindando al sector capacitación, que vemos que en este momento se va a requerir incluso un sector más fuerte, técnica, que esté más consolidado. La certeza técnica va a jugar un papel crucial para que el sector se recupere, y también impulsar la digitalización del sector, ¿no? Que es un tema que ahora el trabajo remoto y todos los servicios digitales van a causar un cambio de paradigma en nuestro sector, ¿no? Y ya lo están causando. Gracias, Angélica. Oye, 80% a posponer inversiones dentro de los asociados es un impacto enorme, ¿verdad? Y por otro lado, Israel, en Azolmex, pues hay una gran cantidad de empresas afiliadas, asociadas, y hay desde la gran escala hasta la generación distribuida, en toda la cadena, ¿verdad? Desde fabricantes, distribuidores, desarrolladores, instaladores. ¿Cómo han visto este reto desde esta emergencia sanitaria? Gracias. Pues la verdad es que ha sido complicado porque, pues inicialmente la energía, digamos, la construcción o el desarrollo de las centrales solares, pues no estaba incluida dentro de, bueno, y también de generación distribuida. Todo lo que sea instalación de paneles, pues no estaba considerado una actividad esencial. Ciertamente sí, la operación ya de tanto de las centrales solares como, bueno, de los sistemas que estuvieran instalados, pues eso sí, definitivamente sí estaba incluido, pero no lo que era la construcción. Entonces, eso pues trajo consigo que se detuvieran algunos proyectos y también un impacto pues en las instalaciones de paneles en techos, ¿no? Y eso al final, pues bueno, trae problemas también de orden económico, de empleos, evidentemente, y bueno, en general de un retraso en las metas que se tienen, tanto ambientales como económicas, como de otra naturaleza, para que México, pues bueno, pueda seguir avanzando en el tema de las energías renovables y en particular de la energía solar. Entonces fue complicado. Al principio, pues no se sabía bien a bien cuánto tiempo iba a durar esta contingencia, que bueno, sigue todavía. Y creo que al principio fue un poco de incertidumbre bueno, cuáles son las actividades esenciales, cuáles no, cuánto tiempo, qué se puede, qué no se puede hacer. Creo que fue una etapa de incertidumbre. Creo que ahora ya hay un poco más de certidumbre. Entiendo incluso que ya, dependiendo un poco los semáforos de cada región del país, y también entiendo que ya se permiten algunas actividades donde tal vez ya se podría empezar regresar a la construcción y bueno, y a las actividades de instalación de paneles en techos también. Pero siento que ahí todavía hay una especie de zona gris donde todavía bien a bien no se tiene muy claro, además de que, bueno, pues primero que nada está la salud de los trabajadores y de trabajadoras, de toda la gente que está vinculada, las personas que están vinculadas a la industria solar. Y pues bueno, lo más importante es no poner en riesgo su salud, ¿no? Entonces, pues en esa circunstancia está. Entiendo que después habrá algunas otras preguntas para hablar de otros temas que han contribuido a esta incertidumbre, pero Sí. tratándose meramente de la pandemia, ha sido un golpe,
creo que sí ha sido un golpe fuerte, no nada más obviamente para la energía solar ni para las energías renovables, sino para toda la actividad económica en México sobre todo. Pero yo esperaría que con el crecimiento de la demanda que hay en México anualmente, que es un crecimiento de alrededor del 3% anual, y con las metas que tenemos y con, bueno, pues con lo que está demostrado que es lo benéfico ambientalmente que es y económicamente y competitivamente hablando, la energía solar, creo que podemos aspirar a tener un regreso donde se siga desarrollando. Claro, hay que esperar un poco más bueno, pues a que las autoridades y los semáforos se pongan en las condiciones adecuadas y que la gente, bueno, pues vuelva a sus actividades, porque también al final del día, eh, como ha sido de impacto general este tema de la pandemia, pues también es muy probable que algunos recursos se tengan que reorientar o se tengan que determinar prioridades o disponibilidades, ¿no? Entonces, todo esto puede traer también alguna afectación por ahí, pero yo esperaría, con las bondades que tiene la energía solar y las necesidades que hay, que se pueda tener un regreso, digamos, no el que quisiéramos, pero por lo menos el que se necesita. Gracias. Gracias, Israel. Ojalá podamos salir más fortalecidos, ¿verdad?, de cómo entramos a esta emergencia, pero es un gran reto, claro, y pues esto de actividades esenciales, certidumbre, incertidumbre, entre otros temas que ya comentaremos más adelante. Mucha razón, Israel, lo que nos comentas. Y Sebastián, desde la perspectiva como el líder de una organización que es AMIF, y tú también en lo particular, ¿verdad?, como empresario, ¿a qué reto nos hemos enfrentado durante estos casi 100 días? Híjole, ha sido una super montaña rusa. Yo creo que en el futuro vamos a voltear para atrás y lo vamos a ver como una época de mucho aprendizaje. Creo que coincido con Israel en que la subida a la pandemia fue una subida muy incierta. Nosotros como AMIF enviamos algunos comunicados a nuestros asociados desde el 15 de marzo, pues pidiéndole a todos que fueran muy cautelosos porque se venía muy fuerte. Como empresario tomamos decisiones muy, muy duras en la empresa. Hubo reducciones de personal, hubo negociaciones con los trabajadores que se quedaron. Esperábamos mantenernos cerrados durante 90 días sin vender un solo panel. Esto era compartido por muchos miembros de la asociación. Pensábamos que la gente no iba a estar pensando en energía porque iban a estar pensando más bien en hacer durar su dinero, porque tanto las personas que reciben un cheque por su salario como las personas que viven de las utilidades de sus negocios, pues iban a ver afectado su ingreso. Afortunadamente no fue así. En Jalisco, al menos nosotros en la empresa, nos detuvimos totalmente solamente durante 2 semanas. El resto del tiempo hemos estado trabajando a cuentagotas. Esto es compartido, creo que por todos los miembros de la asociación. O sea, nadie ha cerrado del todo. Obviamente con trabajo desde casa para los administrativos, los de ventas. Se ha volcado mucho hacia las ventas vía Zoom o vía otras plataformas virtuales. Protocolos muy estrictos con los trabajadores. Algunos en la asociación empezaron a compartir sus protocolos y rápidamente fueron copiados por el resto. Temas como prestarle vehículos a las cuadrillas para que nadie utilizara el transporte público, colocarse mascarillas al subirse a los vehículos, alcohol al entrar Buenos y salir. Días. Buenos días, Javier. Se copió, las buenas ideas afortunadamente no tienen costo y se comparten. Sin embargo, ahorita, a 100 días, yo lo veo mejor, ya no hay esa incertidumbre, pero lo veo preocupante porque ahora lo que estamos empezando a ver es que la pandemia ya no está en los periódicos, ya no está en las ideas, en los temores a voy a limpiar o no limpio mi manija de la llave de la puerta cuando salgo del departamento, sino que ahora la pandemia ya está entre nosotros, ¿no? Hace 3 días murió una tía mía, nuestras
Varios de nuestros vendedores han estado en contacto, digamos, al momento de ir a firmar el contrato. Tratamos de no hacerlo, pero hay clientes que si no firman un contrato no se sienten tranquilos. Y entonces algunos de nuestros vendedores han estado en contacto con personas que luego nos han dicho que han sido positivos, y entonces esas personas, miembros de nuestro equipo, están actualmente pues 14 días fuera de servicio. Eso nos está empezando a pegar en la realidad, no en el mundo de las ideas, ¿no? Yo soy alpinista, o fui alpinista, puedo decir, y en el alpinismo más de la mitad de los accidentes suceden en la bajada, cuando en la subida vas muy al pendiente porque todo es nuevo, es desconocido, y entonces estás con los ojos muy abiertos y todavía tienes sangre, ¿no? Todavía tienes carbohidratos que quemar. Analogía al dinero en las empresas al entrar al COVID. Ahorita ya vamos de bajada. Gran parte de las empresas siguieron vendiendo, pero creo que nadie puede decir me fue mejor de lo que me hubiera ido sin COVID. Entonces andamos lastimados económicamente y creemos que ya conocemos el camino de bajada, y eso puede ser muy peligroso. Entonces hay que irnos con pasos firmes, con mucho cuidado, porque podría aplazarse más de lo debido. Podríamos tener implicaciones reales en la economía y en la salud de nuestros colaboradores y nuestros clientes. Y bueno, pues además, como bien decían antes, habrá ahorita otro momento para hablar de otros asuntos que se ciernen sobre nosotros, ¿no? Gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Gracias por tu lectura. Al final, en la visión, en el futuro, compartimos de nuevo esta analogía del alpinista, muy importante. Y Javier, ¿qué lectura? Esperamos tu opinión. Siempre tus comentarios son muy valiosos. Importante es entendernos como empresarios. A los empresarios nos gusta tener siempre una fecha cierta y exacta, ¿no? Siempre queremos saber cuándo vamos a recibir nuestro próximo proyecto, cuándo vamos a poder realizar nuestros pagos. Y aquí lo que hemos podido observar es que las primeras fechas que nos dio el mismo gobierno, ¿no? De cuándo estaría acabando esta pandemia, pues por mucho no fueron exactas o fueron erróneas, ¿no? Estábamos esperando estar saliendo de la etapa principal el 25 de junio y obviamente pues nos agarró en pleno pico, ¿no? Aunque ya llevamos más de un pico con el tope de esta pandemia, ¿no? Entonces ahí hay que entender que esto no va a acabar. Creo que la frase que ellos siempre andan diciendo de esta nueva normalidad hay que entenderla como tal. El día de ayer el subsecretario mencionó que esto puede durar 2 a 3 años. Entonces, pues los retos son mayúsculos. ¿Yo qué veo? Yo veo un reto para la economía nacional importante, que es la contracción de la misma economía, la falta de liquidez para invertir, y por lo mismo genera nuevos retos hacia nuestra industria, ¿no? 3 fundamentales, que es el financiamiento de proyectos. En estos momentos, lo que más requerimos para proyectos comerciales, industriales, es financiamiento para los mismos. Los empresarios van a estar cuidando mucho su liquidez y obviamente entienden que esto es un ahorro, aunque sea también una inversión, pero necesitamos financiamiento. Lo que hemos podido observar es que también los bancos se están cuidando cada día más, va a haber impagos, entonces, aunque han bajado las tasas y están prácticamente a niveles que no hemos visto en los últimos 5 años, de 5 puntos o menos, pues la realidad es que también los bancos tienen mucho miedo a prestar porque ven que va a haber problemas en sus carteras vencidas, ¿no? Otro reto importante, pues, es la regulación, o sea, esa certeza jurídica que requerimos nosotros como instaladores, pero que lo requieren aún más nuestros clientes como inversionistas, pues también está en juego, ¿no? Tuvimos los famosos, la famosa política hace menos de un mes, también tuvimos la parte de los acuerdos de SENACE que también nos afectan, y pues todo derivado de este pliego petitorio de CFE que se viene siguiendo al pie de la letra, ¿no? Y por último, pues la interconexión. O sea, creo que lo que ya estamos viviendo el día al día es ver estos problemas que se han presentado en las interconexiones y qué es lo que queremos evitar, ¿no? Que las mismas se interconecten
en los plazos establecidos, que no se requieran mayores requisitos que los contenidos actualmente en las DACs y obviamente pues que existan inventario de los medidores. Creo que esos son nuestros 3 retos para nuestra industria en específico y obviamente la liquidez y la inversión serán para la economía en general. Así es, Javier, no, completamente de acuerdo. Y con esta introducción vamos a pasar a otro tema, porque si sumamos, pues obviamente pandemia, la sumamos junto con todos estos acuerdos, noticias que hemos visto en los últimos más o menos 40 días, pues se vuelve un completo torbellino, ¿verdad? Tenemos varias situaciones que hemos visto en este paso de tiempo respecto a los acuerdos, respecto a las políticas, también hay un programa sectorial y creo que este tema nos va a tomar algo más de tiempo, con toda confianza, vamos comentándolo. Sería una opinión muy importante escucharla de parte de ustedes como líderes en las asociaciones, muchachos, muchachas, y por favor, en esta nueva realidad energética de acuerdos, políticas, programas, noticias, notas, si dijo, no dijo, si es, no es energía limpia o no, es corrupción, vamos por los corruptos, etcétera. Israel, por favor, si nos ayudas a abrir este tema tan importante, ¿no? Para todos, y yo creo que muchos estamos aquí pendientes de ello. Sí, cómo no, muchas gracias. Pues mira, sí, ciertamente no podemos tener un panel el día de hoy, o estos días, pues, sin hablar del elefante en la habitación, ¿no? Es decir, pues, evidentemente hay una circunstancia, una modificación en cuanto a la visión que se tiene del sector energético y en particular del sector renovable. Hay una modificación de reglas que se están haciendo, se han hecho, y eso ha tenido un impacto, o tiene, o tendrá un impacto pues en el desarrollo de la energía solar, para bajarlo más hasta la solar, obviamente. Entonces, ya hay una serie de juicios, hay litigios, hay amparos, hay incluso controversias constitucionales que presentó la Comisión Federal de Competencia Económica, que ya fue aceptada por la Corte y que está pues en proceso. Y ya hay pues toda una serie de acciones legales que incluso pueden ser hasta internacionales. Ahora, más allá de eso, que ya ha sido bastante comentado, pues creo que lo que hay que analizar ahora es el impacto que va a tener todo esto. Ya tuvo ciertos impactos que pudieron ser finalmente mitigados con algunas suspensiones definitivas que se han otorgado. Y ya, digamos, las cosas siguen más o menos igual que antes por los amparos. Pero, por ejemplo, la política de confiabilidad, que bueno, también está suspendida actualmente tanto por la controversia constitucional presentada por la COFESE como por algunas suspensiones definitivas obtenidas por algunos promoventes, también han impedido que esto siga avanzando, que entre en vigor. Pero sí es preocupante que pues esta diferente visión de lo que es el sector renovable, lo que debe ser el sector renovable en México, pues pueda traer como consecuencia un desincentivo hacia el desarrollo de energía renovable y en particular de la solar. Y sobre todo lo que es lamentable pues sería que con el potencial que tiene México, que es de los mejores del mundo, pues estamos en el cinturón solar, pues no aprovechemos esto como otros países lo están haciendo. Y ahí me gusta siempre comentar el hecho de que pues China, Alemania, han modificado sus parámetros, digamos, para poder, o sus umbrales, digamos, para poder recibir energía renovable en sus redes, en su sistema, y cada vez las están ampliando más. Y hay, por ejemplo, países como Dinamarca, que el 80% de su generación es con energía limpia, y una parte importante de esto es con energía eólica y solar. Entonces, el mundo se mueve hacia otras formas
de tecnología, de generación, y hacia otros temas disruptivos como es la electromovilidad, el almacenamiento, incluso el hidrógeno, que también me gusta comentarlo, el hidrógeno verde, que combinado con, por ejemplo, energía solar, pues es una solución pues muy buena que puede resolver temas importantes. Entonces, creo que en vez de estarnos, como yo digo, enfocando en hacia dónde queremos estar en los próximos años, qué debemos hacer, cómo queremos hacer realidad cada vez más el término prosumidores, que son, pues como ustedes saben, productores y consumidores al mismo tiempo, cómo podemos hacer realidad más el almacenamiento en casas o en comercios o en industria, incluso también en centrales a gran escala. ¿Cómo podemos hacer realidad todo esto y cómo debemos prepararnos para hacerlo? ¿Y qué medidas tenemos que tomar y qué regulación tenemos que modificar o qué regulación tenemos que innovar para poderlo llevar a cabo? Pues a mí lo que considero lamentable es que pues estamos más bien tratando de sobrevivir y no de avanzar. Pero creo que en términos generales la generación distribuida podrá seguir avanzando, así lo espero y así lo creo. Digamos que las afectaciones que se están haciendo, que se están dando o que se intentaban hacer, pues no tienen un impacto tan inmediato con la generación distribuida. Yo ahí sí también me gusta comentar que podemos estar, digamos, tranquilos en el sentido de que todos podrán seguir instalando paneles en el techo de su casa y se podrán seguir gozando los beneficios ambientales y económicos de esto. No hay ninguna modificación hoy, por hoy no la hay. Pero sí, hay que estar al pendiente de todo esto que está sucediendo y estar al pendiente de que no haya algunos otros cambios en la regulación. Pero, pues, definitivamente, entre la pandemia y algunas otras decisiones de política pública que se han tomado, pues ciertamente el sector solar ha sufrido, como el sector renovable en general, como el sector energético en términos generales, pues ha tenido un movimiento importante en su base, en su estructura y sobre todo en su planeación a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, eso hay que mencionarlo, pero ojalá se puedan dar los espacios, como yo digo también, unos espacios de diálogo, que se pueda abrir esto para poder, por un lado, pues entender bien hacia dónde se quiere ir, pero por otro lado también que se entienda a la industria que genera empleos y que hace inversiones y que se les escuche y se les entienda también, ¿no? Yo creo que aquí es cuestión de buscar dialogar y buscar tratar de llegar a algunos acuerdos para benéficos y benéficos no nada más para ambas partes, o sea, no nada más para el gobierno y para la iniciativa privada o para la industria, sino para México, que eso es al final lo que deberíamos de estar más bien buscando, un beneficio para México. Muchas gracias. Gracias, Israel. Oye, sí, sobrevivir en lugar de sobresalir, ¿verdad? Lamentable en este momento. Sin embargo, también atrae mucho la atención hoy de los medios, de las personas, tantas noticias, y por más tergiversada que sea la comunicación, hay interés en la energía renovable, hay interés en la energía solar. Y Angélica, desde tu perspectiva en ANES, respecto a estos acuerdos, a estas políticas y gran cantidad de noticias, te escuchamos. ¿Qué lectura le das, Angie? Bueno, yo creo que, como mencionas, como líderes de las asociaciones del sector, tenemos la responsabilidad de velar porque la buena información sea difundida, principalmente porque creo que más que el acuerdo que para generación distribuida, como mencionó Israel, por el momento, a priori, a corto plazo, no hay una modificación como tal a la generación distribuida, y que muchos de los puntos que que se tocaron para generación distribuida, como lo de los inversores, ya estaban contemplados en la ley de transición energética, y que viendo estos puntos, yo creo que es muy importante brindarle a nuestros socios, asociados al sector, una información de confianza también, de que el sector
puede seguirse usando, que se tienen que seguir instalando techos solares, que esta regulación o estas políticas por el momento no impactan, y esto hacérselo saber a los usuarios finales, porque en la asociación hemos visto que mucho de la llamada de usuarios es: ya no voy a poder instalar mis paneles, ¿qué pasó? O los que tengo me van a desconectar, o cómo va a pasar. Y mucho se ha ido en este tema de estar respondiendo, ¿no? Realmente, como dices, el tema está en boca, que es algo que es importante, ¿no? Que las energías renovables estén en difusión, pero hay que lograr ser asertivos en esa difusión. También esto mal manejado nos puede dañar más que beneficiar. Y sí es un punto importante, una alerta al sector, de que también tenemos que transformarnos, y que un punto va a ser esa digitalización, y que hoy día del ingeniero, ¿qué necesitamos como ingenieros? Datos, monitoreo, y yo creo que hacia allá también tenemos que dar, ¿no? Lo de los inversores ya estaba contemplado, mucho no se usaba, pero veámoslo como un punto de oportunidad, y más bien estos desarrollos, estas propuestas que ahorita suponemos, o cosas que se van a hacer, las analicemos también desde el punto técnico y aportemos soluciones, ¿no? Más hoy, como ingenieros, tenemos que sentarnos a proponer, a dar esa solución también técnica. También qué bueno que esté el grupo conformado por la parte de abogados, de regulación, que es a veces buenos complementos, pero sí es importante dar una voz de confianza, y que esos usuarios finales sepan que ahora pueden seguir usando, pueden seguir poniendo sus techos, y que las empresas sean más conscientes de que una empresa que invirtió en capacitación, en certeza técnica, va a ser más fácil que logre salir de este bache, ¿no? Yo creo que no, al sector no nos tiene que comer el miedo, porque eso nos nubla la visión, nos nubla las posibilidades. Más bien tenemos que afrontarlo, salir de esta pandemia y no ver la montaña, ¿no? Sino avanzar para que estos baches no se conviertan en esa W que tememos, ¿no? Que sean varias caídas. Más bien veamos que haya una caída, pero nos podamos levantar más fuerte, y demos comunicación asertiva para nuestros usuarios finales, que a fin de cuentas lo que tenemos que proponer para nuestros socios es que haya mercado, que haya clientes, no asustar a los clientes, ¿no? Al contrario, atraerlos, decirles que esto es confiable, que hay regulaciones, pero por el momento esto está funcionando. Y también esto, como también mencionaba Israel, buscar esa voz también con pues más tomadores de decisiones, que a fin de cuentas debe de existir una transición energética, y que ya no hay marcha atrás. También ya es demostrado técnica y con estudios ya de factibilidad, que las energías renovables son incluso ya más baratas que los combustibles fósiles. Pero eso está en nuestro poder, en hacer incidir a esos tomadores de decisiones de este reto, y que así cualquier transición o transición energética tiene que ser necesaria, ¿no? Es un tema necesario, y que es también cada vez, ahora que vemos este tipo de pandemias, es un reto para blindarnos de cualquier cambio, ¿no? Sí, gracias, Angie. Y precisamente asertivos en la difusión y en la comunicación hacia los consumidores, hacia todos los prosumidores, digamos, completamente de acuerdo. Javier, adelante, ¿qué nos puedes comentar? No te escuchamos, Javier.
¿Me escuchan? Sí, comentaba que este punto era la nueva realidad energética, ¿no? Entonces me quedo con esas palabras. Obviamente sí hay una nueva realidad. Ya estamos observando una mayor confrontación por parte del gobierno hacia nuestro sector y hacia la industria en general, ¿no? Ya vemos que ya hay una guerra frontal en contra de la competencia que se pueda tener hacia la CFE. Digo, hay mucha gente que ve en esto algo malo. Creo que también hay puntos de oportunidad al respecto. Creo que ya tener a la autoridad siendo honesta hacia lo que quiere y hacia dónde va, también nos da la posibilidad de ver hacia dónde podemos ir nosotros, ¿no? En ese sentido, pues obviamente vamos a estar observando varias acciones por parte de organismos reguladores, también por parte de la COFESE, por parte de privados, pero creo que lo importante de aquí ahora sí es ir hacia las asociaciones, ¿no? Vimos que por lo menos en el mercado eléctrico mayorista y con los grandes jugadores, la autoridad pues lo toma ya personal hacia ciertos grandes jugadores. Aquí la ventaja que tenemos es que ninguna empresa en generación distribuida pues probablemente tenga más del 5 o 10% del mercado. Entonces, pues tampoco va a haber una carga personal hacia esa empresa y pues también sabemos que al gobierno le gusta presionar. Ya lo vimos con Iberdrola, ya lo vimos con Walmart, ¿no? Pero si podemos unirnos como sector, tener un frente común como sector, como asociaciones, y si en su momento se llega a elevar esto hacia una cámara de la industria renovable, bueno, pues vamos a tener esa manera de defendernos, ¿no? Entonces creo que ahí es la parte importante. Obviamente nos gustaría ser más optimistas hacia el futuro, pero pues parte de ese optimismo es falta de experiencia dentro del mismo sector y creo que es mejor ver la situación actual y ver las oportunidades que se están derivando de la misma. Muy bien, Javier, gracias y muchas gracias por el comentario. En este momento hay más tiempo, Javier, para seguir comentando acerca de los acuerdos, pero vamos a dejarle ahora a Sebastián aquí el espacio. Sebastián, por favor, una gran cantidad de información. Adelante. A ver, trataré de ser breve. Bueno, primero yo creo que podemos estar tranquilos a largo plazo en el sentido de que estamos en el lado correcto de la historia, ¿no? Los que estamos ahorita en este webinar porque nos interesa la energía solar. ¿Y a qué voy con eso? Con que, como decía Angélica, la energía, si no es la energía más barata del planeta, la energía que más rápido reduce su costo es la solar, ¿no? Y en muchas ocasiones ya es la más barata alternativa. Entonces, eso si lo extrapolas a futuro, es como la ley de la gravedad. O sea, no importa lo que un gobernante diga, la ley de la gravedad jala para abajo, ¿no? Independientemente de tu ideología. Entonces, a la larga, no podemos no triunfar. El problema es ahorita, ¿no? El problema es ahorita que, por ejemplo, cuando se cancelaron las subastas, pues eso a nivel internacional prende un foco. Luego, cuando la CFE pide un pliego petitorio y dices, oye, pero la CFE es un jugador del mercado. ¿Cómo es posible que, imagínense que Walmart sacara un pliego petitorio diciendo que le gustaría que Soriana ya no existiera porque es una competencia que le molesta, ¿no? Y es tolerado por el país? Ahí dices, híjole. Pero lo que vino a partirnos, perdón, mi perro, una de las pocas desventajas de trabajar desde casa. Lo que viene a partir la confianza tremendamente, y no creo que se vuelva a levantar, y bien lo decía en algún webinario Casiopea Ramírez, que muy buena hablando del tema, es que ya veo muy difícil que una compañía transnacional diga, ¿dónde podemos meter nuestro dinero? No, pues en México, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a hacer si en México cancelamos aeropuertos, cancelamos cerveceras, y ahora cancelamos inversiones millonarias con la justificación de que son extranjeras, ¿no?
Imagínense cómo se siente Bimbo o Cemex operando en el extranjero, ahora que el gobierno de la India o el gobierno de, no sé, Gran Bretaña puede voltear y decirle, oye, es que en tu país no quieren a los extranjeros, yo te voy a sacar a ti, ¿no? O sea, estamos yendo contra las reglas de la globalización. Bueno, ahora, dentro de esto es importante entender que el gobierno de México está en una situación difícil. Yo creo que no están en contra de las renovables, están en contra de los extranjeros, ¿no? Y nosotros, la mayoría no somos extranjeros, somos de aquí. Y entonces tenemos una oportunidad de diálogo grande. Platicando con algunas personas de la 4T, es muy importante hacerlo, es muy importante escucharlos porque hay coherencia interna dentro de su mensaje. O sea, tiene sentido lo que piensan y solamente hay que ver en qué aspectos podemos tener sinergias con esas ideas y en qué aspectos no, ¿no? Y defender nuestra postura en los que no, pero avanzar con ellos en los que sí. Por ejemplo, a mí Javier, en tu siguiente intervención me gustaría que platicaras si este nacionalismo de la 4T está generando nuevas oportunidades para los fabricantes de equipo en México, ¿no? Yo creería que sí, o que debería de suceder. A ver, tengo aquí algunos puntos que no he tocado. Otra idea importante es que si el gobierno no trabaja con nosotros, o no trabajan, no hay que tomarlo personal, no trabaja con la energía fotovoltaica, la energía fotovoltaica va a empezar a trabajar sin el gobierno, porque es muy disruptiva, tiene todo el potencial para trabajar a espaldas del gobierno. ¿Y qué va a suceder? Pues que en lugar de que el gobierno en transmisión y distribución organice almacenamiento por bombeo de agua, por ejemplo, en grandes escalas o grandes parques de contenedores de baterías, lo que va a pasar es que vamos a empezar a trabajar behind the meter, ¿no? O sea, las fábricas van a decir, oye, es que me sale más rentable tener mis propias baterías y no exportar que comprarle energía a la CFE. CFE tiene un supermonopolio porque es dueña de distribución y transmisión. Ya quisiéramos, ¿no? Y tiene todo el potencial para crear una industria mexicana de energía renovable con otras estrategias, ¿no? Pero creo que necesitamos sentarnos con ellos y platicar y abrirles los ojos y también escucharlos y entender qué es lo que buscan, porque yo no creo que lo que quieran es dejar sin empleo a miles de instaladores y a cientos de emprendedores. Ese es hasta aquí mi comentario. Gracias. Gracias, Sebastián. Gracias a todos por los comentarios atinados, por compartir ahora sí que realmente una visión desde adentro, ¿verdad? Y tenemos un montón de comentarios acá en el chat, tenemos varias preguntas. Yo les invito a todos los asistentes que nos manden las preguntas a través de la sección de Q&A aquí en el Zoom, porque sí les daremos lectura y si gustan que alguien en particular responda a sus preguntas, por favor ahí también nos lo comentan. Entramos en un terreno complejo de la parte de regulación. Están preguntando también acerca de lo que pasó en CRE, de una noticia del día de ayer, ¿verdad? De varias salidas de personal importante. Pero volviendo entonces al tema de la generación distribuida, volviendo a este estatus de los prosumidores, ¿verdad? De la generación distribuida. O sea, el día de hoy, Sebastián, el día de hoy entonces los prosumidores se mantienen, hay afectación, no hay afectación. Ya comentaba Javier acerca del reto de la interconexión CFE. Tú también bien lo dices, está la parte de distribución y transmisión en manos del Estado, que es parte importante, se pueden crear estrategias. Pero hoy, estas personas, estos usuarios que tienen los paneles en sus techos, nosotros como gente que estamos metidas aquí en la industria, como proveedores, toda esta cadena de valor hasta el fabricante, ¿qué estatus mantienen los prosumidores y la generación distribuida, Sebastián? Bueno, pues hasta ahora no hay ninguna afectación. Los propietarios de paneles pueden seguir operando como estaban antes. Se ciernen nubarrones de que probablemente en el futuro nos pongan
regulaciones en el tema de inversores que puedan ser manipulados en su operación ligeramente, sin que necesariamente sean apagados, pero sí manipulados por el SENACE. Pero eso es algo que ya sucede en otros mercados. Yo no lo veo como algo enteramente negativo. Y yo espero que no haya ninguna modificación, ¿no? Creo que una parte importante del mercado va a empezar a voltear a ver a almacenamiento como una opción, no porque sea indispensable, pero porque es bueno estar preparado, ¿no? Y en tarifas industriales ya hace algo de sentido. Entonces, pues si se paga solo y además te da cierta preparación para un eventual cambio, pues algunos early adopters lo harán y después serán seguidos por una gran parte de los industriales, yo creo. Y bueno, no tengo nada más que decir, entonces mejor usemos el tiempo de los demás. Gracias. Gracias, Sebastián. Angélica, entonces, desde ANES, ¿hay impacto, no hay impacto? Ya nos comentabas, no hay impacto, vendrán los inversores inteligentes. ¿Qué lectura? Sí, yo creo que más bien, insisto en los retos que tenemos que afrontar. Es como, yo creo que cada vez el uso de la generación distribuida es el punto de oportunidad. O sea, sí lo tenemos que tomar, que como sector la generación distribuida va a seguir creciendo, los prosumidores. También hay que tener en cuenta que el sector tiene que tener conciencia que si también se sale de control las interconexiones en un punto de red, pues pueden empezar problemas y que esos problemas también nos pueden afectar públicamente, ¿no? Que no van a decir, pues es por que, o sea, no van a decir es por esto de la red o va a ser muy técnico el análisis, sino a veces se va a decir, pues la energía solar está ocasionando estos problemas y de eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos, ¿no? Porque a fin de cuentas, esto también nos puede repercutir en el mercado. También es una realidad que todavía la penetración en muchos nodos de red todavía es bajo, o sea, hay todavía mucho punto de oportunidad de crecimiento de esta generación y también como sector tenemos que conocer esos puntos de red de interconexión y ser conscientes de dónde nosotros podemos seguir en esa tasa de crecimiento de penetración. Los inversores inteligentes, pues yo sí lo veo como una oportunidad de crecimiento ordenado del sector, de digitalizarnos, de transformarnos. Las redes inteligentes es lo que va a blindar a la generación distribuida junto con el almacenamiento. Y aquí vienen temas de innovación interesantes que ahora es momento en siempre dicen que a veces en las crisis, pues los ingenieros o cualquiera, pues desarrollamos más nuestra capacidad de inventiva y este reto nos abre oportunidades también para analizar cómo podemos innovar y crecer en tema de redes inteligentes, almacenamiento. Insisto en que la industria tiene que también diversificarse. No, tal vez todo se ha impactado mucho por temas eléctricos, pero pues la energía solar tiene N aplicaciones y también como industria eso se tiene que cambiar, transformar y abrir, ¿no? sus propios mercados. Y sí, insisto, tenemos que ser asertivos en la comunicación. En este momento no hay nada que impacte directamente a la generación distribuida y eso lo tenemos que seguir como sector replicando y que y esto decirlo a los medios de comunicación, a los usuarios finales, porque son los clientes, ¿no? Son los clientes que no se tienen que decir, pues mejor ahorita no invierto porque si no pandemia,
más esa mala información, pues menos, si hablaba Sebastián que ahorita hay clientes a cuentagotas, pues se puede cerrar realmente el mercado, ¿no? Tenemos que seguirles diciendo que incluso más ahora con pandemia, la energía solar los puede blindar en su impacto de consumo eléctrico, que tienen que ser más eficientes, hacer uso también de esa difusión de la eficiencia energética para los usuarios finales y que las energías renovables van a estar ahí para apoyarlos, para darles seguridad energética, que también a ellos hacerlos más conscientes. Esa es la idea de un prosumidor, ¿no? Que sea más consciente tanto de su consumo, así como la generación, que ellos sean partícipes de esa generación, que tenga menos impactos al ambiente. Entonces yo veo muchos puntos de oportunidad y que nosotros como líderes tenemos que dar esa certeza en la información y más para la generación distribuida, que muchos son pymes, MIPYMES, negocios familiares que han dedicado tiempo a la capacitación de su personal, de hacer buenas prácticas, pues esas empresas son las que veo que van a salir más fácil de este bache y las que se tienen que seguir impulsando. Entonces, es el momento como sector de estar más unidos y tener mente clara, objetiva y siempre abiertos al diálogo y a proponer, ¿no? A proponer acciones que nos impulsen y que nos cambien, ¿no? A todos, porque podemos verlo como un punto de oportunidad. Así es. Gracias, Angélica. Así es. Una oportunidad, un gran punto de oportunidad. Muchas empresas que han destinado tiempo a la capacitación, invertido en adiestramiento, valor de marca, logística, etcétera, ¿verdad? Una gran cadena. Por ahí decía Sebastián, cientos de emprendedores y miles de empleos. Quizás son miles de emprendedores y decenas de miles de empleos y serán cientos de miles de empleos. Un impacto fuerte. Y Javier, también acá Sebastián hacía una pregunta, fíjate, interesante, ¿verdad? ¿Qué pasa con la manufactura? Haciendo un pequeño paréntesis. Sí, digo, si quieren podemos empezar con la parte del contenido nacional antes de prestar mi opinión sobre los prosumidores. En efecto, uno pensaría que todos estos cambios o que esta estrategia y visión van en pro del contenido nacional. Sin embargo, la realidad es que tampoco ha habido grandes proyectos tanto por parte del gobierno federal como por los gobiernos locales. Si bien existen diversos programas de gobiernos locales en donde quieren incluir paneles solares, los mismos han caído a cuentagotas. Algunos de ellos sí han incluido contenido nacional, pero pues hay que seguir impulsando tanto a la industria como al contenido nacional dentro de esa misma industria, ¿no? También lo que es cierto es que si les gusta esta parte del nacionalismo y el contenido nacional, bueno, pues hay que impulsar también la industria. La verdad es que obviamente se generan más empleos y más inversión y más impuestos para las autoridades si la fabricación, si los empresarios son nacionales, ¿no? Entonces creo que por ahí podemos tener un punto de acuerdo y algo que le va a gustar a la Secretaría de Economía y al SAT, ¿no? Entonces, por ahí yo sí veo posibilidad de que podamos desarrollar más el contenido nacional, pero también necesitamos apoyos y programas por parte de las autoridades, tanto locales como federales, ¿no? Mencionaba Ciudad Solar, pero bueno, pues también ahí sigue el FIDE, que en su momento se pensaba que iban a darle prioridad al contenido nacional, al final no fue así, pero creo que se podría reactivar en ese sentido, igual que la iniciativa que era Bono Solar, ¿no? Entonces, en estos tres programas podríamos estar utilizando el contenido nacional sin problemas, y más aún que ahorita ya tiene la calidad y eficiencia que cualquier equipo de importación, ¿no? Y ya metiéndome un poquito más en la parte de prosumidores, pues Así es. yo como los demás,
considero que es business as usual, obviamente con sus ventajas y desventajas que hemos tenido siempre, ¿no? ¿Qué veo yo? Pues obviamente que la medición neta sigue, es una excelente opción, financieramente muy viable para muchas tarifas, tanto residenciales como comerciales e industriales. Sin embargo, bueno, pues también ahí tenemos la parte de venta total que honestamente, pues yo le pensaría 2 veces antes de entrarle ahorita a proyectos de venta total, no solo por los precios marginales locales, sino porque es algo que lo vimos en el pliego petitorio, lo vemos día a día en la práctica con CFE, no les gusta. Entonces también hay que saber elegir nuestras batallas, saber qué es lo que más nos conviene impulsar. Digo, todos hace un año estábamos hablando de la generación colectiva, de tratar de aumentar de medio mega a 1 mega, ¿no? Pero, y suena muy bien, ¿no? Pero en la realidad hay que saber elegir nuestras batallas y si debemos de estar defendiendo en estos momentos la medición neta y la generación distribuida y dejar en estos momentos al lado la venta total, creo que también eso sería bastante válido, ¿no? Y obviamente, pues, limitar, apoyar el libre acceso, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Creo que por ahí también pues, irían todas las defensas legales que se van a tener en contra de las políticas o en contra de la regulación, ¿no? La ley es muy clara, o sea, permite un libre acceso y eso es lo que hay que defender a toda costa. Así es, Javier. Así es. Israel, por favor, tu lectura en este punto. Pues mira, yo creo que ya lo comentaban un poquito el hecho de que temas, tal vez algunos temas que empezamos a ver como más disruptivos, por ejemplo, utilizar estas expresiones de prosumidores, que bueno, en otras partes del mundo ya es una realidad, más bien, más que un término. En México se empezaron a utilizar y creo que se empezaron a hacer realidad. Creo que por ahí nos falta más. Creo que los temas de smart grids o redes inteligentes, temas también, por ejemplo, como algo que ya fue aprobado, pero pues entiendo que está ahí un poco en la congeladora, que es la generación distribuida colectiva o community solar, como se le conoce en otras partes del mundo. Pues eso también es algo que deberíamos de impulsar más. Eso ya fue aprobado por la CRE y bueno, pues entiendo que está por ahí detenido. Pero todo esto justamente nos lleva hacia tener pues bueno, un mercado eléctrico con una participación de energía solar y de generación distribuida pues más relevante, digamos, ¿no? Con el potencial que tiene México. Entonces, yo creo que estamos todavía en un buen momento, es decir, es un buen momento, o sea, no creo que, es decir, no creo que las oportunidades estén canceladas, definitivamente, más bien. Creo que todavía podemos desarrollar mucho más y que todos estos términos y estas nuevas formas de hacer las cosas un poco más disruptivamente se puedan llevar a cabo. Sí sería muy bueno tener como a CFE sentado en la mesa para que también escuche y vea que no es la generación distribuida o paneles en techos, no es una amenaza para el sistema. Al contrario, yo creo que es un apoyo, es una solución y aporta mucho. Y de hecho podría traer algunos beneficios incluso para la misma CFE y para la red. Pero bueno, como lo vuelvo a decir, creo que para todo esto se necesita un diálogo, que hay que platicar y que hay que sentarnos. Pero bueno, pues hacia allá esperaría que fuéramos los próximos meses, porque pues tampoco vamos a estar todo el tiempo pues en discusiones o en litigios, ¿no? Gracias. Gracias, Israel. Fíjate que me surge una pregunta ahorita que comentas, la voy a dejar para el final, algo que comentas bien interesante. Pero sí, para terminar en la serie de participaciones, yo quisiera que por favor en un minutito
cada uno de ustedes nos pudiera regalar esta recomendación y desde su perspectiva una visión, ¿verdad? Para los empresarios que estamos hoy aquí, tanto para gran escala y distribuida. Si en un minuto, por favor, Angélica, Javier, Israel y Sebastián nos ayudan a dar esta conclusión y continuamos con la serie de preguntas que hay bastantes aquí de parte de nuestra audiencia. Adelante, Angélica, por favor. Bueno, hoy más que nunca tenemos que saber comunicar, dar también certeza, insisto, a esos usuarios finales, ya sea pequeña, gran escala, de que pues la generación distribuida continúa, que como sector estamos tomando este proceso como punto de oportunidad para mejorar, para ofrecer mejores servicios, que estamos trabajando por un mundo más digital, que a fin de cuentas, si no lo tomamos, esto pues va a llegar alguien más que sí tome ese reto y va a sacar a muchos del mercado. Entonces es una oportunidad para transformarnos, para hacer también hacer hincapié en que las redes inteligentes y que la generación distribuida combinada con esto ya no tiene marcha atrás, que así es la transición energética. Es cierto que esto va a blindar también algo muy importante, es que tenemos que seguir buscando como país que aumente el consumo de energía, ¿no? También si nuestros usuarios finales son pobres en su consumo, pues también no va a haber mucho mercado para ninguno, ¿no? Y eso ya lo vimos ahora pues con las caídas de los precios de los energéticos, pues fue por esa falta de consumo. Entonces tenemos que buscar por todos los frentes y aquí es el reto como mexicanos, como sociedad, es buscar que se siga generando riqueza y eso va a ser más consumo, ¿no? Que un usuario tenga pues todas esas ventajas y que también sepa que puede disponer de varias fuentes de energía para hacer uso y que pues eso es importante, ¿no? Comunicar asertivamente y que vayamos por esa innovación y digitalización del sector. Gracias, Angie. Gracias por esta parte. Javier, adelante, tu conclusión en un minuto, Javier, por favor. Bueno, pues antes que nada, para los empresarios hay que mencionar que estamos en la industria correcta, ¿no? O sea, la industria de energía va a seguir en aumento, como dice Angélica, hay que evitar la pobreza energética y día a día vamos a ver un mayor consumo per cápita, ya sea por transporte, ya sea porque nos volvemos más digitales día a día, ¿no? Pero también tenemos la solución idónea, que son las energías renovables, que son energías que han venido bajando de precio y que su costo nivelado de energía pues, es totalmente competitivo y es menor que cualquier energía fósil. Y ya entrando en esa comparación con las energías fósiles, pues estamos atacando el mayor problema que enfrenta la humanidad al día de hoy. Y no es la pandemia y no va a ser la pandemia, es el cambio climático. Para los que tenemos el gusto y honor de estar en esta industria, pues creo que es nuestro principal objetivo, ¿no? Lograr disminuir los gases de efecto invernadero, combatir el cambio climático y bueno, y si lo podemos hacer también generando valor y creando empleos es sumamente importante y bueno, como dijo Angélica, tenemos varias soluciones, entre las que creo que más va a requerir la sociedad, bueno, pues es la generación distribuida, las redes inteligentes y el almacenamiento que se viene fuertísimo. En 2, 3 años vamos a ver cómo evoluciona la industria. Ojalá que no estemos viendo hacia afuera, sino que también, digamos, México le entró a esto y traemos crecimientos muy importantes. Gracias, Javier. Israel, por favor. Sí, cómo no. Pues mira, yo creo que todavía nos falta mucho por hacer, evidentemente por comunicar, como decía Angie. Yo siempre dije, incluso al principio cuando empezó un poco más
el tema de los desarrollos a gran escala y en general de la energía solar, que había que evangelizar un poco más, ¿no? Todavía, que había que socializar el tema. Ciertamente Anes ya llevaba buenos años, mucho tiempo haciendo esto. Pero sin embargo, todavía hoy, al día de hoy, todavía siento que tenemos que hacer mucho más esa labor de evangelizar, de compartir, comunicar los beneficios de la energía solar, de mostrar su competitividad económica, digo, más allá de incluso temas ambientales, ¿no? O todo junto, pues. Creo que esa es una gran labor. De hecho, creo que este tipo de webinars o paneles cumplen esa función de alguna manera. Creo que aparte de que se ven problemas específicos, contribuyen a que se conozca más los beneficios de la energía solar. Entonces, creo que ese es algo que tenemos que seguir haciendo todos los días y aún y cuando el entorno pueda no ser el más idóneo, creo que es nuestra labor y nuestro trabajo seguir evangelizando. Gracias. Gracias, Israel. Así será. Sebastián, por favor. El audio, Sebastián. Listo. Las últimos 60 días han sido para mí, me han abierto los ojos. Creo que como empresarios de lo solar tenemos que ser muy políticos. O sea, meternos de lleno a jugar el juego del futuro del país, ¿no? Y no ser ideológicos, sino ser políticos, que es distinto. O sea, no hay que casarnos con una ideología porque tenemos que pedirle al gobierno que ellos tampoco se casen con una ideología, sino ser pragmáticos y encontrar qué es lo que nos conviene como país, porque estamos juntos en este barco, ¿no? Yo tengo una visión sesgada, obviamente. Aquí, Israel, quizá me vas a decir que no estás de acuerdo, pero yo lo que veo es, generación a gran escala estaba produciendo probablemente 5 veces más que generación distribuida. Las perspectivas de lograr los acuerdos internacionales de mitigación de cambio climático que México debe de lograr porque es de los primeros países que van a ser afectados por cambios en el patrón de lluvias en caso de que suceda un incremento en la temperatura del planeta. Creo que la generación a gran escala tuvo un golpe fatal, ¿no? O sea, sobre todo la generación a gran escala con capitales extranjeros, porque la confianza se perdió. Aunque ahorita esté detenida esa política, si yo fuera un francés y tengo el dinero, no vengo a México ahorita, ¿no? Entonces, nos toca a nosotros, los empresarios de pequeña escala, llenar ese boquete que es 5 veces más grande que lo que hemos hecho hasta ahorita para llegar a donde ya estaban nuestros hermanos grandes de gran escala, ¿no? Eso implica una multiplicación de nuestras capacidades de 10x durante 10 años, ¿no? Y tenemos que hacerlo dispuestos a aceptar el diálogo con el gobierno. Por ejemplo, cosas que podríamos tener que negociar con ellos, o no negociar, sino sugerir, porque de otra manera nos podrían cortar, es ¿qué pasa si no podemos defender el net metering y en realidad, porque el net metering es muy bonito para nosotros, pero pónganse a pensar a escala red nacional, y el net metering es insostenible para la CFE a la larga, ¿no? A gran escala. ¿Por qué? Porque tú estás pidiéndole al ente que nos conecta que reciba tu energía cuando tú quieres y te la entregue cuando tú necesites, ¿no? Entonces, es probable que lo más adecuado para el sistema como un todo sea un pago por time of use, ¿no? Si todo el mundo está produciendo energía, el precio baja, y si todo el mundo está consumiendo energía, el precio sube, y entonces estás viviendo una realidad económica en tus tarifas, y entonces empiezas a dar los incentivos para que haya baterías, para que haya Solar 2X, o sea, que puede ser, por ejemplo, si yo tengo una planta de almacenamiento de alimentos por largo tiempo, pues enfrío a las 12 del día cuando todo el mundo está produciendo solar y la CFE me vende energía muy barata, y mantengo la energía en forma el frío en forma de hielo, por ejemplo, ¿no? O produzco, si soy un municipio, pues trato mis aguas residuales con energía súper barata en la parte alta de la panza del pato, ¿no? Cuando la energía es súper barata. Entonces, creo que tenemos que estar dispuestos a
a no ser ideológicos, ser pragmáticos, porque como dijo ahorita el ingeniero Esteves en un comentario, la energía solar genera problemas y esos problemas hay que solucionarlos. Son reales, sí existen, pero no se van a solucionar con ideología. Tenemos que dialogar. Es todo. Fantástico a los cuatro. Grandes comentarios, muchas enseñanzas, siempre estar con ustedes y siempre es magnífico discutir estos temas, ¿no? Con ustedes que representan a tantas empresas y toda esta industria entre los cuatro. El día de hoy tenemos muchas preguntas. Si me permiten, voy a dar lectura a las preguntas. Voy a ir lanzando ahí como lo vea respecto al tema. Yo quisiera arrancar con una pregunta, porque entre los comentarios finales que hacen, yo preguntaría a los cuatro, ¿por qué no hemos podido sentarnos a dialogar estos temas con las distintas partes interesadas, tanto públicas como privadas, pero principalmente públicas? O sea, ¿por qué no hemos podido sentarnos a dialogar? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué nos hace falta? Yo insisto que el tema es comunicación, ¿no? Yo creo que tal vez, y bueno, también hemos estado en una pandemia que pues también ha cambiado de todos el plan, ¿no? Todos tal vez teníamos un plan y teníamos unas ideas y de repente todo se transformó. Y yo creo que también para el tema de estrategia del sector, del gobierno, se está transformando. Yo creo que yo pienso que la comunicación, bueno, el sentarse a dialogar no está cerrado, incluso hace poco pues fue el consejo consultivo de que la Secretaría de Economía propuso, y yo creo que ya se va a tener que transformar y se va a tener que abrir el diálogo para sacar al país, ¿no?, adelante, y que la suma del esfuerzo de todos va a ser valiosa, ¿no? Desde alguien, lo más pequeño que se pueda desarrollar, nada es pequeño, todo se va a necesitar para sacar al país adelante, y tenemos que abrir el diálogo sí o sí por el bien del barco. O sea, yo creo que México, todos estamos en México, independientemente de las ideologías, y a nadie nos conviene que este barco se hunda, ¿no? Tenemos que ver porque salgamos, que esta crisis no se alargue y que logremos esa V, ¿no? Esa V de caímos, pero nos vamos a levantar con más fuerza y no sea tardar en levantarnos, que no exista ya crecimiento. Entonces el diálogo, yo pienso que está sobre la mesa, que esto ha sido un tiempo de reestructura y que así se tiene que asumir, y como sector técnicamente tenemos que seguirnos fortaleciendo. Eso es lo más. Así es. Israel, yo escuché tu comentario también. ¿Por qué no hemos podido sentarnos? O sea, partes interesadas, público-privadas. Pues mira, yo creo que se han hecho intentos, entiendo, y ha habido algunos acercamientos. Sin embargo, creo que de alguna manera la responsabilidad inicial creo que debe ser de la autoridad. Es decir, creo que la autoridad puede poner esa mesa, ¿no? E invitar a todos los interesados o participantes o involucrados o demás. Creo que es casi una responsabilidad primaria de la autoridad, que es la que incluso pues, está haciendo las modificaciones y los cambios, ¿no? Sin embargo, creo que también pues, puede haber peticiones de la industria de sentarse a platicar y a dialogar para buscar, tratar de llegar a acuerdos, consensos, o por lo menos buscar entender, ¿no? Qué es lo que se está buscando hacer o qué es lo que se va a hacer, porque al final, pues también todas estas decisiones o todas las decisiones que se toman, pues tienen de alguna consecuencia, ¿no? Positivas o negativas, o pueden traer un impacto de determinada forma o de diferente forma
para todos, ¿no? Entonces creo que eso sí es muy importante hacerlo. Creo que, creo que no quiere decir que ya no se pueda dar. Yo esperaría que se dé por el bien de México. Pero sí creo que la apertura inicial o la responsabilidad primaria tendría que ser de la propia autoridad. Así Gracias. es, Israel, así es. Voy a dar lectura también a algunas de las preguntas del público. Javier, mira, pregunta Mónica Brambila, con la situación en la CRE, ¿consideran que se retrasen los trámites que tienen que autorizar de instalaciones de media tensión? Bueno, es la pregunta textual, pero adelante, Javier. Esta situación de la CRE. Bueno, es que ahí no correspondería prácticamente nada con la CRE, o sea, simplemente la unidad de inspección es la única que tendría ahí que ver algo con la CRE. No debería estar retrasando. Hemos visto que los tiempos siguen igual de rápidos o retrasados que estaban anteriormente. Probablemente no se estén cumpliendo los tiempos señalados en las DACs, pero era el proceso normal, por lo menos para las instalaciones en medición neta. Para las instalaciones en venta total, sí, al menos nosotros hemos visto que las mismas han detenido, que tienen otra serie de implicaciones y creo que es las que pueden tener un mayor problema. Pero para las de media tensión en medición neta, vemos los mismos tiempos que antes. Gracias. Gracias Javier. Hay otra pregunta, es un comentario, Sebastián Francisco Franco comenta, ¿qué opinión tienen acerca de la declaración de Manuel Bartlett en el sentido que la energía solar es muy, muy cara? Híjole, pues mi opinión es que la energía solar baja de precio muy rápido y a veces la gente pierde de vista dónde está ya, ¿no? Este, eh, eh, tiene costos asociados importantes, como se ha visto, por ejemplo, en California, ¿no? O sea, es tan barata que acaba siendo lo más rentable. Y entonces todos los países que empiezan en este camino, pues acaban hinchándose de energía solar y luego tienes capacidad instalada de otras energías ociosa, porque es muy caro operarlas cuando el sol está brillando. Y entonces eso genera costos, ¿no? O sea, sí es cierto que la CFE se hace menos competitiva cuando ella tiene plantas de combustóleo o plantas de carbón que no son utilizadas porque su costo de producción es más caro es más caro que la alternativa que hay cuando el sol está brillando. El costo para todo el sistema es menor, pero para la planta de combustóleo que tiene menos horas de uso, pues la metes en un predicamento económico. Y para toda la población eso debe de ser una preocupación porque pues, son activos de todos los mexicanos, ¿no? La CFE es de todos los mexicanos. Si la CFE pierde dinero, es dinero que perdemos todos, pero es más barato para los mexicanos que la CFE pierda dinero y nosotros paguemos muy barato nuestro recibo eléctrico y subsidiemos a la CFE por otro lado, que tener que tragar energía cara, ¿no? Gracias, Sebastián. Punto. También hay No, un... y Sí, sí, Javier. incluso la misma palabra es molesta, ¿no? Como empresario, padre de familia o cualquier persona, creo que con algo de sentido común es molesto cuando llegan y te dicen, es que algo es caro o barato. A ver, ¿caro en comparación a qué? ¿No? Obviamente, Sebastián lo dice muy bien. De entrada, no creo que el ingeniero Bartlett sepa realmente cuál es el costo en estos momentos por watt de instalar solar, tanto en gran escala como en generación distribuida, pero aparte es caro a comparación de qué? De producir con combustibles fósiles, de las plantas que tienes que tener para que entren como respaldo, o sea, ¿cuál es lo caro, cuál es lo barato? Creo que no se vale tener ese tipo de argumentos si uno como empresario no se los permites a tus vendedores o no dejas que se vaya nada más ese argumento con un posible comprador, pues tampoco hay que hacérselo válido a la autoridad, ¿no?
Y regresando un poquito a lo que se mencionaba, bueno, pues este diálogo sí se tiene que tener con la autoridad, pero recordemos que por lo menos para lo que es en la Secretaría de Energía, pues ya no contamos con un director de energías renovables, ¿no? Entonces, como bien dice Israel, creo que tiene que también partir por parte de la autoridad este diálogo. Necesitamos esa dirección que tenga interlocución con los actores y generadores privados y consumidores privados, y aunque bien es cierto que sí existen foros y consejos consultivos en la Secretaría de Economía o en otras secretarías, la que debe de llevar este tema, que es la Secretaría de Energía, ya lleva más de un año con esta posición vacante, lleva más de un año corriendo gente en esta dirección, y creo que eso es mayor, la mayor manera de saber qué posición ellos tienen, ¿no? Hay que ser claros, si no hay voluntad de las partes no puede haber un diálogo, y si no hay diálogo no puede haber negociación. Y para que haya una negociación, las partes tienen que estar dispuestas a ceder algo hacia la otra parte. Por supuesto. Así es, Javier. Permítanme darle lectura también al comentario del ingeniero Esteves. El ingeniero Ángel Esteves dice, como dijo Israel, estamos en el cinturón solar, por lo que no estamos exentos de seguir creciendo e incrementar la penetración fotovoltaica y enfrentarnos a los problemas de control de acceso, muy aparte de las formas de CENER. ¿Qué tan saludable es irnos preparando para un crecimiento fotovoltaico menos sinuoso, aprovechando las experiencias de otros países? Pues yo creo que todos estaríamos de acuerdo en aprovechar tantas experiencias y aplicarlas, ¿no? En lugar de sobrevivir, Israel, a sobresalir, ¿verdad? En todos estos temas tenemos una gran oportunidad. Sí, así es. Yo creo que la gran oportunidad está. En el 80% del territorio mexicano tenemos una radiación solar óptima. Ya existen otros países, como siempre digo, que tienen incluso más generación que México. Y formamos parte del cinturón solar. De hecho, bueno, pues la primera instalación de paneles sencillos, por lo menos de contrato de interconexión, fue en el 2007. Y a día de hoy entiendo que ya está alrededor de los 120,000 contratos. Y también en gran escala, las primeras 2 centrales solares se instalaron en 2013, que generaban 70 megawatts, y al día de hoy ya son 68. Pasamos de 2 a 68 en pues, 7 años, y pasamos de 70 megawatts a 4,500 megawatts. En total, lo que se tiene más o menos alrededor de 5,500 megawatts de generación de energía solar, 1,000 megawatts por generación distribuida o paneles en techos, y 4,500 por gran escala. Entonces, creo que estos números es un crecimiento exponencial que demuestra el gran potencial que tiene México, y que pues sería triste que no se pudiera aprovechar. Gracias. También pregunta Carlos Alberto Aragón García, bueno, o a través de comentario, dice, en el 2014 se comentaba en un foro con especialistas en el tema solar que era importante fortalecer a la CRE con subdivisiones que dieran una supervisión más puntual, regionalizando el territorio nacional para su regulación. La decisión del gobierno actual ha ido en sentido contrario. ¿Cuál sería una nueva recomendación si la anterior ha quedado descalificada en las nuevas políticas públicas? ¿Alguien que quisiera tomar aquí palabra? No. Continuamos con las... Javier, Angélica, Sebastián, el papel de la CRE, o lo dejamos entonces para un siguiente foro. ¿Qué les parece? Híjole, es que si nos preguntan qué nos gustaría, pues nos gustaría una CRE fuerte, porque la CRE, a fin de cuentas, es la FIFA, ¿no? Es quien escribe las leyes, las reglas con las que se juega. Sin embargo, ahorita la 4T tiene una visión distinta, en donde quiere que la Comisión Federal de Electricidad sea preponderante, y pues eso no va bien con la CRE, y por eso estamos viendo que pierde fondos. Pero pues bueno, ganaron en las elecciones y están haciendo lo que creen que el pueblo quiere, y tenemos que platicar con ellos y llegar a acuerdos.
Sí es, Sí, Sebastián. yo ahí sí nada más quisiera comentar que definitivamente, es decir, hay diferentes visiones nuevamente de cómo gobiernas, ¿no? Y, pero yo creo que hay, y bueno, y obviamente tienes un bono democrático, si ganaste las elecciones, pues, pues la población te está diciendo, eh, pues tú gobiernas como tú consideres que debes gobernar, ¿no? O como está tu plan o programa de gobierno, como sea. Pero bueno, más allá de eso, yo diría que incluso más allá de ideologías, hay que ver los ejemplos internacionales, qué es lo que ha funcionado bien, ¿no? Creo que siempre es bueno ver lo que en otras partes ha funcionado, tratar de acomodarlo, o como se dice muy coloquialmente, tropicalizarlo, ¿no? A la realidad nacional, la realidad de uno, de como país. Pero lo que yo he visto en mi experiencia, un poco comparando crecimientos, desarrollos, innovaciones, inversiones y demás, mercados competitivos, beneficio para el usuario final, que eso es lo que deberíamos de buscar en realidad, ¿no? Ver cómo el usuario final de cómo es el beneficiado con una mejor tarifa o un mejor servicio. Eso es lo que buscan los reguladores. Y lo que yo he visto es que los países más desarrollados en el mundo tienen órganos reguladores fuertes. Claro. Ese sería básicamente mi comentario muy puntual. O sea, yo no veo que otros países, o sea, o países con mercados más débiles o no tan desarrollados no tienen órganos reguladores fuertes, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión muy personal, he tenido oportunidad de conocer algunos otros países y órganos reguladores. En fin, los varios órganos. Perdí mi conexión, perdón, durante un minuto más o menos. Igualmente, yo también perdí la conexión. Perdón, sí, perdimos conexión, ¿verdad? Varios. Bien, Sí, pues estoy por aquí, pero creo que se cayó se nos fue a todos, ¿verdad? Entonces, ok. como antes cayó el sistema. Justo en tu comentario, Israel, ¿no? Se cayó Oigan, el sistema. pues Angélica, Israel, Javier, Sebastián, siempre es un placer compartir estos espacios con ustedes. Ojalá que nos lo permitan también en siguientes ocasiones. La verdad quedaron muchísimas preguntas interesantes, puntiagudas. La verdad que sí habría que tomar. Simplemente por respeto al tiempo de ustedes y de los participantes, a las 11:30 tenemos programado el cierre de este evento. Yo les agradezco mucho, Angélica, Javier, Sebastián, Israel, por su participación el día de hoy y nos vemos pronto. Demos tiempo, algunas semanas, para ver qué noticias vemos, cuáles son las estrategias y si me lo permiten, yo los vuelvo a convocar para volver a tener esta discusión. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Cuídense Saludos mucho. a todos. Y Gusto gracias. Saludos verlos. a todos. Gracias a Bye. todos. Gracias Hasta a luego. todos por la gentileza de su atención. Que tengan un excelente miércoles. Muchas gracias. 1 de julio, feliz día a las y los ingenieros. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.